Muy buenos días mis queridos alumnos, los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase de álgebra y el día de hoy vamos a ver división de polinomios. Pero antes debo hacerles recordar que llamamos polinomios a aquellas expresiones algebraicas que tienen más de 2, más de 3 términos. Aquellas expresiones que tienen 2, 3, 4, 5, hasta más términos, los vamos a llamar polinomios. Pero hay una expresión muy particular, aquella expresión que tiene un solo término, y esta expresión de un solo término se llama monomio, ¿correcto? Entonces vamos a dar inicio al tema de división de polinomios justamente por dividir un monomio entre otro monomio, es decir, división de monomios. Muy bien, fíjense que para dividir monomios procedemos a dividir los coeficientes y aplicamos la teoría de exponentes, división de bases iguales para la parte literal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir monomios, pero debemos iniciar la división primero por dividir los coeficientes, es decir, los números, ¿no? Los números. Y luego aplicamos para la parte literal, es decir, para las letras elevados a sus respectivos exponentes, para la parte literal vamos a aplicar la división de bases iguales. Que este temita de división de bases iguales ya lo hemos visto en teoría de exponentes, ¿correcto? Muy bien, dice entonces así, observa, vamos a realizar la división de los siguientes monomios. Fíjense, tengo un monomio en la parte superior y otro monomio en la parte inferior. Esta rayita separa ambos monomios y esta rayita significa que toda esta expresión es una fracción, ¿correcto? El monomio que está en la parte superior es el numerador y el monomio que está en la parte inferior es el denominador. Entonces esta división de monomios está escrito en forma de una fracción, pero es una división. Entonces vamos a proceder a dividir estos monomios, ¿correcto? Dice que primero vamos a dividir los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? El 24 con su signo positivo, que no lo han puesto, pero no es necesario porque se sobreentiende que un número solito tiene signo positivo. 24 y menos 3 son coeficientes. Y el x a la octava, y a la 12, z a la quinta, todo esto es la parte literal, ¿correcto? La parte literal. Muy bien. Entonces, fíjense, dividimos primero los signos y coeficientes. Es muy importante dividir primero los signos y los coeficientes. Entonces, fíjense, más entre menos, ahí está, más entre menos. Voy a dividir entonces los coeficientes, 24 entre menos 3. O más 24 entre menos 3. Más entre menos es menos. 24 entre 3 es 8. ¿Correcto? Más entre menos es menos. 24 entre 3 es 8. Muy bien. Menos 8 es el resultado de la división de estos dos coeficientes. Muy bien. Ahora vamos a proceder a dividir la parte literal aplicando la división de bases iguales. Fíjense, dividimos la parte literal y aplicamos la división de bases iguales. Fíjense, para x y para x, división de bases iguales, los exponentes se restan, ¿no? Entonces se pone la misma base y se resta los exponentes, 8 menos 6. Para y, ¿cómo sería? Colocamos la misma base y restamos los exponentes, 12 menos 8. Para z también colocamos la misma base porque es división de bases iguales, colocamos la misma base y y restamos los exponentes. Ahí está. Así quedaría la parte literal.
Muy bien, entonces sería más entre menos menos, 24 entre 3 sale 8 y vamos colocando a un costadito la misma base y restando sus respectivos exponentes. Muy bien, entonces sería igual a menos 8 y para x sería 8 menos 6, 2, es decir, x al cuadrado. Sería el resultado de dividir la parte literal que corresponde a la letra x, a la variable x, ¿no es cierto? Ahora, la parte literal que corresponde a la letra y sería y a la 12 menos 8 y a la cuarta. Y para z sería z a la 5 menos 3, z al cuadrado. Fíjense entonces que menos 8x cuadrado y a la cuarta y z al cuadrado va a ser la respuesta para este ejercicio. ¿Correcto? De nuevo, más entre menos, menos. 24 entre 3, 8. X a la octava entre x a la sexta, x al cuadrado. Y a la 12 entre y a la octava y a la cuarta. Z a la quinta entre z al cubo, z al cuadrado. División de bases iguales, los exponentes se restan. Estamos aplicando la división de bases iguales. ¿Correcto? Entonces, cada vez que voy a dividir monomios, primero divido los signos, después divido los coeficientes y después divido la parte literal aplicando la división de bases iguales para cada letrita, ¿no? Para cada letra. Muy bien, entonces así se realiza la división de monomios. Ahora vamos a realizar la división de un polinomio entre un monomio. Fíjense, para dividir un polinomio entre un monomio se divide cada término del polinomio entre el monomio, considerando los signos. ¿Correcto? Entonces, para dividir un polinomio entre un monomio se divide cada término del polinomio. Quiere decir que si el polinomio tiene dos términos, vamos a dividir cada término del polinomio entre el monomio. Muy bien, observa, realiza la división. Fíjense, esta es la división que voy a realizar. Tengo como numerador, tengo un polinomio que tiene 1, 2, 3, que tiene 3 términos. Es un polinomio de 3 términos, dividido entre un monomio. ¿Correcto? Ahí está. Entonces la división de un polinomio entre un monomio. Dividimos cada término del polinomio con el monomio. Entonces voy a dividir este primer término con su respectivo monomio. ¿Correcto? Después voy a dividir este segundo término del polinomio con su respectivo monomio. Y finalmente voy a dividir este tercer término. Fíjense que estoy tomando con su signo y acá también con su signo. Voy a dividir este tercer término con su respectivo monomio. Cada uno de los 3 términos con el monomio. ¿Correcto? Así vamos a realizar la división. Y si ustedes observan, entonces acá tengo una división de monomio, tengo otra división de monomios y tengo otra división de monomios. Entonces, he separado, por decir, he separado cada término con el monomio y he formado una división de monomios. Muy bien. Veamos. Al realizar la división se obtiene, fíjense que en este primer término, por decir, en todo este primer término o en toda esta división de monomios, vamos a obtener una respuesta para cada uno. Entonces, dividimos más entre menos, menos 24 entre 3 es 8. X a la octava entre x a la sexta se restan los exponentes, ¿no es cierto? Sería x a la 8 menos 6.
Para m sería m a la 12 menos 3 y para n sería n a la 5 menos 2. Quiere decir entonces que sería menos 8, x a la 8 menos 6 es x a la 2, m a la 12 menos 3 es m a la 9 y n a la 5 menos 2 es n al cubo, ¿no? O n a la 3. Y esta sería la primera respuesta para esta primera división de monomios. Veamos el siguiente. Más entre menos, menos. 12 entre 3, 4. De nuevo, más entre menos, menos. 12 entre 3, 4. División de bases iguales para la parte literal sería x a la 6 menos 6. Para m sería m a la 5 menos 3. Para n sería n a la 6 menos 2. Entonces sería sería igual a menos 4. X a la 6 menos 6 es x a la 0, ¿no es cierto? Para m sería m a la 2 y para n, n a la cuarta, ¿no? Muy bien. Recordemos que todo número elevado a la 0 es 1. X es un número, ¿no? X a la 0 es 1. Por lo tanto, va a quedar acá 4 por 1, 4. Y simplemente va a quedar así, menos 4, porque menos 4 por 1 es menos 4 m al cuadrado y n a la cuarta. Entonces, esta segunda división de monomios tiene como respuesta menos 4m cuadrado n a la cuarta. Muy bien. Veamos la tercera división de monomios. Menos entre menos más. 15 entre 3, 5. Entonces, dividiendo los signos y los coeficientes, sale más 5. Para la parte literal, x a la 10 menos 6, m a la 7 menos 3 y n a la 4 menos 2. Sería más 5, para x sería 10 menos 6, 4, o sea, x a la cuarta. Para m sería 7 menos 3, 4, m a la cuarta. Y para n sería 4 menos 2, 2, n al cuadrado. Muy bien, entonces ya tengo establecido para cada monomio sus respuestas. Para cada monomio su respuesta. Para cada monomio su respuesta. Quiere decir entonces que este polinomio de 3 términos dividido entre menos 3x a la sexta, m al cubo y n al cuadrado, entre este monomio va a dar como resultado menos 8x cuadrado m a la 9 n al cubo menos 4m cuadrado n a la cuarta y más 5 x a la cuarta m a la cuarta n al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, esta división de un polinomio entre un monomio arroja como respuestas una expresión que tiene 1, 2, 3 términos. Es decir, otro polinomio de 3 términos. ¿Correcto? Muy bien, no está difícil. Fíjense que practicando bien la división de monomios, fácilmente podemos resolver una división de polinomio entre un monomio. ¿Correcto? Les dejo unas hojitas de aplicación para que vayan practicando y vuelvan a ver el video por favor 1 o 2 veces más para que quede bien claro y no tengan ninguna duda. Muy bien, un abrazo chicos, cuídense mucho. Gracias.